Los mismos que se autoproclaman feministas, pero justifican el nombramiento de Holman Morris en RTBC. El 51,8% de las mujeres no tienen ingresos propios, pero las imágenes del depredador persiguiendo a una niña de 12 años que camina inocentemente a la casa de su abuela son desgarradoramente comunes. La columna se llama Hipocresía asesina. La violencia contra las mujeres en Colombia se perpetúa gracias a la hipocresía de una sociedad que parece comprometida con garantizarla. El problema no es solo colombiano. Desde hace décadas, la Organización Mundial de la Salud advierte: una de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido o sufrirá violencia machista a lo largo de su vida. En América Latina la cifra es más alta. Se habla de este fenómeno, se suscriben tratados internacionales, se legisla, se litigan casos ejemplarizantes, se hace periodismo investigativo y todo sigue igual, a veces peor. El caso de Sofía Delgado, la niña secuestrada, abusada y asesinada en Candelaria Valle del Cauca por unos vecinos, es otro ejemplo de la falsedad que habilita esa violencia. La historia es escabrosa, pero las imágenes del depredador persiguiendo a una niña de 12 años que camina inocentemente a la casa de su abuela son desgarradoramente comunes. El Observatorio Colombiano de Feminicidio registró 671 para septiembre de 2024. La posibilidad de asesinar sistemática e impunemente a las mujeres en razón de su género se apalanca en una brecha de desigualdad que ha sido imposible cerrar. El 51,8% de las mujeres no tienen ingresos propios. Tras la pandemia incrementaron estructuralmente las obligaciones de trabajo de cuidado no remunerado para la población femenina. Por cada 100 hombres que cuentan con ocupaciones, solo hay 67 mujeres y así podríamos citar todo tipo de estadísticas para demostrar que no vivimos tiempos de liberación femenina, que en muchos rincones de Colombia el avance no llegó. Pero ¿cómo habría de llegar si la igualdad de género es para muchos solo un discurso conveniente? Un sobrevuelo por la marea alta en redes sociales evidencia esa indignación selectiva y politización rastrera de la violencia contra las mujeres. El mismo sector que mira para el otro lado cuando se trata de mantener a Armando Benedetti como embajador de Colombia, pide a gritos la renuncia de César Lorduy del Consejo Nacional Electoral. Los mismos que se autoproclaman feministas, pero justifican el nombramiento de Holman Morris en RTBC. Les tiene sin cuidado la violencia machista. Es una banderita que manosean y emplean a su antojo. Y lo mismo hace la derecha, que se organiza con eficacia cada tanto para impulsar esfuerzos que permitan desmontar todas las conquistas por las que el feminismo colombiano lucha hace siglos. El periodismo más acosado y silenciado es aquel que denuncia las violencias basadas en género cometidas por hombres poderosos. La justicia permanece inerte ante un fenómeno que lo quedó grande, y mientras en ministerios y organismos de control se reproducen protocolos para reconocer estas injusticias, lo cierto es que están lejos de erradicarlas. Si buscamos por fuera del vecindario, el panorama es desolador. Un hombre droga a su mujer para ofrecerla a otros que la violan mientras yace inconsciente en su cama matrimonial. Ese tráfico alcanzó más de 100 siniestros clientes y muchos otros que rechazaron la oferta sin denunciar ante la policía. La víctima, la legendaria Giselle Pelicot, pide que se hagan públicos cientos de horas de video en los que sus agresores registraron el horror. Se descubre otro magnate del entretenimiento en Estados Unidos, el productor Sean Combs, que tenía montado un esquema de explotación sexual de mujeres y menores que duró décadas bajo el ojo de un Hollywood cómplice y silencioso. En pleno 2024, las mujeres cuentan con menos derechos que los animales en Afganistán. El régimen talibán arrecia su apartheid de género y prohíbe el acceso a las garantías básicas de la vida para la población femenina. En el Medio Oriente, como en tantos otros rincones del planeta, el relativismo cultural les sirve para justificar su guerra contra las mujeres. Los pocos instantes en los que surge la indignación son contados y efímeros, pues sirven para alimentar discursos vacíos, pero pasa muy pronto. Acá en Colombia les fascina pedir la cadena perpetua para agresores de menores como si ese populismo punitivo solucionara el problema, como si esos mismos congresistas no alimentaran y permitieran redes de tráfico sexual sobre las cuales se estructura mucho del trabajo legislativo en Colombia desde hace décadas. Y después nos piden que no tengamos rabia, que expliquemos con paciencia por qué el acoso sexual en el trabajo y tantas otras formas de microsometimientos nos dañan la vida. Hipócritas, hipócritas todos. Incluso nosotras, que seguimos empeñadas en una causa,
que no pudo evitar la desaparición de Sofía en lugar de quemarlo todo. Esa es la columna. Pues maravillosa columna y creo que es una reflexión muy importante por lo que hemos vivido en los últimos días, pero además que es algo, como lo señala Ana, que se ha vuelto cotidiano y que pasamos de la indignación a la indiferencia y estos casos se están empezando a volver paisaje para todos, tanto en Colombia como en el mundo. Oye, Anita, en el caso de la niña terriblemente asesinada, Sofía, el asesino tenía unos antecedentes, ¿verdad? Así es. Sí, tenía antecedentes de violencia basada en género. Y la verdad, un porcentaje mucho más de la mayoría, o sea, más del 70% de los feminicidas han sido puestos, digamos, las mujeres han llamado de alguna forma alerta al sistema, han ido a una comisaría de familia, han puesto una denuncia, han llamado a un CAI alguna vez o incluso demandas. Y lo que demuestra eso es pues, que el sistema es profundamente ineficaz, las medidas cautelares, las medidas de protección a las mujeres son ineficaces y las exponen a los peligros. Y este fenómeno es muy difícil de luchar porque los agresores suelen ser personas que viven con ellas. Entonces, claro, entiendo que es difícil como plantear el tema de usted no puede verse con esta persona, pero es que si no se hace, es lo que está pasando. En Colombia, en lo que corre del año, ya se han cometido más feminicidios que en todo el año pasado y tengamos en cuenta que en diciembre se cometen muchos feminicidios porque, bueno, porque sí, porque esto es lo Colombia. Entonces, es muy triste y da mucha rabia, la verdad, da mucha rabia la cantidad de gente que manipula y que utiliza estos discursos para su beneficio político cuando les importa 5 lo que pase con las mujeres y con las niñas. Pero Anita, a ver, desde hace años ha venido empujando el movimiento feminista y el apoyo que ha recibido el movimiento feminista en otros sectores, la verdad, para luchar por la igualdad de la mujer, para luchar contra los feminicidios, contra los maltratos, etcétera. ¿Tú crees que se ha avanzado? Porque el panorama que hoy cuentas en tu columna y en tus comentarios es desolador. Me parecería que no. Dani, es una gran pregunta. Lo que pasa es lo mismo que la gente dice sobre los derechos humanos. Claro que este es el momento en la historia de la existencia de los derechos humanos en el que mejor ha estado la humanidad en índices. Pero eso no quiere decir que no estén en profundo riesgo actualmente, porque lo están. Y creo que pasa lo mismo con el feminismo. Como parte además integral del movimiento, de un movimiento sensato y completo de los derechos humanos es el feminismo. Estamos viendo un regreso de la derecha. Daniel Coronel nos puede hablar de eso, pero en Estados Unidos parte de la gran tensión entre los dos candidatos son los temas de las mujeres, es el aborto, es el lugar de las mujeres en la familia. Y uno ve mucha gente joven, mucha, que está defendiendo un discurso de las mujeres en el hogar, no al aborto, no a la libertad reproductiva y sexual de las mujeres. Y pues entonces uno dice, pues no, entonces no estamos mejor. Entonces hay una cantidad de alarmas y de riesgos. Lo de los talibanes en Afganistán, pues es realmente, desde el punto de vista de los derechos humanos, completamente inaceptable y me parece que se utilizan muchos argumentos de relativismo cultural, es que esa es su cultura. No, pues si la cultura de ellos es someter a la mitad de la población a no tener acceso a derechos, pues hay que pensar bien qué significa esa cultura.